buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Maluki Cucci. Estamos en Radio Concepto 95.5, si está en la zona norte, 102.7. En este programa, espere porque estoy trabada. El programa se repite los martes de 23 a 24. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Y después de la hora del té tardío, hoy mismo va a encontrar el programa subido a YouTube. Ponga YouTube, La Dama y el Bárbaro, y va a salir. Antes de que le presente a mi invitada, yo tengo que mostrarle algunos libros que recibí y que recomiendo. Esto es Figueroa Alcorta, que además de ser una avenida, fue un presidente. Fue el único hombre que tuvo 3 presidencias. Fue presidente de los 3 poderes, del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. Es un libro de Guada Avalle, la editorial es El Olmo. No se asuste, es un libro con muchas páginas, pero con una información de un personaje del que sabemos poco y está lleno de fotos. O sea, creo que ha dado literalmente vuelta el Archivo Nacional. Muy buen libro, Figueroa Alcorta, recomendable. Esto es totalmente diferente, es Regreso a los Jazmines de Luz Echemendi Garay, creo que es Vinci Guerra, es cortito, son pequeñísimos cuentos de alguien que vuelve a su tierra, en este caso Paraná, Entre Ríos. Vale la pena, muy bien escrito. Insisto, porque realmente a mí me deslumbró La carrera hacia ninguna parte, el último libro de Giovanni Sartori, escrito a los 91 años. Es fantástico. Y además son 10 capítulos, 10 ideas. Lo va a leer en media hora, lo va a pensar durante mucho tiempo. Y el último, no lo voy a abrumar más, el Manifiesto Desarrollista de Dañino Pastore, editorial Grupo Unión. Acá está. Usted sabe, Dañino Pastore, además de haber sido ministro de Economía después de Krieger Bacena, si mal no recuerdo, vale la pena que lo lea. A lo mejor no está de acuerdo, es bueno no estar de acuerdo. Discuta las ideas, discútalas con Dañino, pero vale la pena porque además tenemos en este momento un gobierno que tiene mucho de desarrollista. Bueno, ahora que terminé con los libros, le voy a presentar otra cosa. Si yo le digo, mire, a ver, ¿cómo podemos hacer para que esto quede parado? ¿Cómo hacemos para sumar verde? Estamos en una ciudad a la que le falta verde. El ser humano necesita determinada cantidad de metros cúbicos de oxígeno. Creo que Naciones Unidas pone 9, nosotros tenemos escasamente 6. Nos hace falta poner verde, pero ¿cómo creamos plazas en una ciudad donde el cemento crece, donde deberían crecer plantas? Bueno, quizá terrazas verdes, jardines verticales, no sé. Lo vamos a hablar con Silvia Fagre, arquitecta, urbanista. Ha hecho tantas cosas que es absolutamente imposible contárselas. Todo lo que le voy a decir es que está con maestrías, obviamente, en urbanismo, en las varias universidades. Estás en la UBA y en la UTREF. Y ya le dije, se llama Silvia Fagre. Difícil de decir, ¿no? F-A-J-R-E. Fagre. Silvia, ¿qué es sumar verde? Yo quiero sumar verde. Creo que es una invitación a que todos los ciudadanos nos sumemos, nos organicemos en hacer una ciudad un poco más habitable, en una ciudad más amigable. Creo que tenemos una ciudad un tanto hostil y básicamente en las áreas centrales uno mira la carencia de espacios verdes
que no es simplemente estético, es salud, es invitación a disfrutar, es relax, es aumentar el oxígeno, es disminuir la isla de calor y obviamente contribuir a mitigar todos los efectos de un modelo de desarrollo urbano que ha sido un modelo depredador de todos los recursos. Y creo que claramente nosotros lo que hicimos es abusar del planeta y pensar que esto era eterno, dilapidando muchísimos recursos. Siempre esperamos que los gobiernos tomen la posta y que tomen medidas de incrementar los verdes, que nos incrementen las plazas, que aumenten los parques. Y esta iniciativa de Sumar Más Verde tiene una cosa que es interesante, que son los ciudadanos que invitan a otros ciudadanos a sumar más verde, desde hacer cosas bastante importantes como una terraza verde o un jardín vertical, hasta sumar macetas en sus balcones. Silvia, no hay, yo le digo a Borestein, y él, ¿no hay en este gobierno actual una voluntad de vender el tiro federal, de achicar espacios verdes en la ciudad? Mira, el tiro federal no sé, pero es un poco difícil porque es monumento nacional o algo por el estilo. En cuanto al polo, olvídalo porque pero digo, no hay una voluntad a nuestra gente no la vamos a jorobar. Hay claramente maneras de reinterpretar espacios vacantes que yo creo que son achicar el verde. Y me parece que si uno piensa que la inversión en verde ahorra en salud, nos estamos poniendo alineados con las mejores ciudades del mundo. Nosotros tenemos menos del 6 metros por habitante, lo cual significa que estamos bastante distantes de lo deseable mínimo, que son 10 metros cuadrados por habitante, mientras otras ciudades como Berlín tienen casi 20 metros por habitante. Pero Berlín es fantástico, toda Alemania es verde, toda Alemania. Cuidado. Si ustedes piensan que además nosotros tenemos un tema energético muy grave, que no tenemos capacidad de alimentar esta gran demanda de aire acondicionados que hay, quizás tendríamos que facilitarle a la gente otros mecanismos para disminuir el nivel de consumo energético. Primero porque es caro, segundo porque es escaso y porque llegan los picos de calor y finalmente saltan. No tenemos una infraestructura adecuada a la demanda urbana y básicamente en el área central. Barrios enteros se quedan sin luz. Pero es normal porque se ha construido, por ejemplo, pienso en Belgrano, se han construido unas torres impresionantes, no da la infraestructura, ni de electricidad, ni de agua, ni de gas para esas moles enormes una al lado de la otra. Yo que recuerdo el Belgrano de mi infancia, donde había 2 edificios de departamentos, en uno de ellos vivía yo, sobre juramento, y todo lo demás eran casas. Entre las vías del tren y Cabildo no había nada más que casas. Y además, ahora, a nivel, sacando lo de la ciudad, ¿no? El tema de Gualeguaychú lastimó mucho la forestación en la Argentina, porque la crítica a las pasteras hizo que la forestación se detuviera. Ahora, hace unos pocos días, hay una tapa de Clarín que aclara que ensucia más Gualeguaychú que la pastera. Obviamente. Cosa que deja al desnudo nuestra imbecilidad. Pero yo me acuerdo haber ido a uno de los grandes viveros de Argentina, que está en Entre Ríos, que se había armado para 5 millones de árboles por año, y que eso se había detenido, porque al detener la pastera, detener la forestación, y esa forestación es como imprescindible para un equilibrio del oxígeno y de la vida humana, ¿no? ¿Sabés cuál es el resultado? Finlandia pone otra pastera, esta vez sobre el río Negro, en el centro del Uruguay, pero de todos modos el río Negro desemboca sobre el Uruguay. Yo creo que son más limpios imposible, que el agua sale más limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no sé es si la capacidad del río Uruguay, que no tiene el caudal del Paraná, va a poder con tanta pastera. Yo creo que una de las cosas es otra pregunta que falta es una visión un poco más global del uso del territorio y el control. Creo que normalmente acá nos espantamos frente a algunas cosas y dejamos pasar un elefante por otro. Entonces, a mí me parece que hay un modelo territorial a replantearnos. Ustedes saben de que en Córdoba gran parte de la deforestación ha hecho que después produzcan las sequías y las inundaciones. Entonces, bueno, sobre todo inundaciones o aludes. El ambiente no concebido como un sistema
nos lleva a acciones muchas veces contradictorias en función, digamos, de objetivos muy cortitos, pero en el largo plazo es una cosa tremendamente destructiva. Ahora me encantaría recordarles una anécdota que contaban los pueblos originarios de Norteamérica, creo que eran los Sioux, que decían que cada decisión ellos lo tomaban pensando 5 generaciones atrás y 5 generaciones después de ello. Nosotros no pensamos nada más que en el día siguiente, y esto nos trae muchas consecuencias, muchos costos y muchas pérdidas, tanto de recursos naturales como también de recursos humanos, porque muchas enfermedades, muchas... Silvia, la misma extensión de la ciudad que se va dando al infinito. Vos vas de acá a Luján y tenés ciudad, ¿no? Cuando vas a Roma o a París, y la ciudad termina donde termina, y después empieza el verde. Nosotros parece que las quintas que se van vendiendo van creando una ciudad infinita, que es absurda, ¿o no? Con un agravante que a mí me preocupa enormemente. Si uno mira los planos del área metropolitana, ve cómo vorazmente va comiendo tierras fértiles, mientras el centro de la ciudad se va vaciando de residentes. Y esto es muy preocupante porque aumenta la cantidad de viajes. Esto significa que nosotros tenemos 3 millones de personas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires, casi la población residente, que se van a la noche, y todo el área central está subutilizada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podríamos achicar la cantidad de viajes si tuviéramos población dentro del área central. Un tema, sumale a eso, en cualquier país normal, para ir a Pilar no habría 1 millón de coches en la autopista, sino un tren que los porte, ¿o no? Exactamente. O sea, un tren los llevaría y estarían leyendo, y no gastando nada e insultando al vecino. Pero todo es irracional, ¿o no? Yo, que siempre discutí con los ingenieros de transporte con los cuales yo trabajé, a donde ellos siempre tienen la visión eficiente de cómo mover más carga y más personas en menos tiempo y menos dinero, yo pienso que a veces hay que pensar cómo achicar la necesidad del viaje. Claro. Si tenés, no sé, por lo menos 100 manzanas en el área central que están subocupadas, no porque haya que aumentarle la densidad, sino que tiene metros vacantes, porque no tiene población, tiene una especialización en oficinas, que muchas veces esas oficinas siguieron el flujo suburbano y se fueron a la periferia, y están cerrados. Metros vacantes, que significa una inversión social muy importante. Con la cantidad, la necesidad de vivienda que hay. Empecemos por ahí. Así es. Bueno, por ejemplo, hay ahora, con toda la recuperación del microcentro, que lo hicieron más habitable, que tuvieron criterios de peatonalización, que bajaron la presión de los colectivos y del smog, lo cual está muy bien, me parece que es necesario complementarlo con crédito para viviendas, para que la gente vuelva al área central. Ahora sí, el drama de la Argentina es que al no tener moneda no puede tener crédito, porque la indexación era una salida lógica, que fue fracasada. Pero que ¿cómo haces para tener crédito si no hay indexación? Pero ahora nadie la pone ni la pide. O sea, el argentino medio tiene miedo a pedir y miedo a depositar. Bueno, después de la 1050, después de la 1050 pero habría otra forma de tener una moneda. No, pero ahora vas a tener moneda. Hay que pensarlo. Sturzenegger está haciendo un muy buen trabajo en el central. Pero hasta que no llegue eso no va a haber una moneda. Hoy no tenés crédito porque no tenés moneda. Punto. El Banco Ciudad da crédito. Sí, pero el crédito no es lógico en la sociedad. Es una cosa, es una mosca blanca que se da, ¿no? Bueno, con una tasa de inflación como la que tenemos es muy difícil pensar esto, pero hay que tener, digamos, perspectiva de qué va a pasar, digamos, el próximo año, y empezar a implementar políticas que ayuden a la gente mediante compras tipo leasing o mecanismos que de alguna manera aligeren la posibilidad de vivir siempre de alquiler. No sé, esa maravilla de los Estados Unidos que entras con un 20% y el resto 30% y el resto acá a pagar a 30 años. Que es un alquiler. O el bendito leasing, que es maravilloso, ¿no? O sea, está bien, pero para eso necesitas una moneda. Pero volviendo al tema del verde, ese verde que vos planteás es conciencia, que nosotros hace tiempo que no tenemos, ¿o no? Porque hay que educar. Eso porque pasa creo por la que educación. Hay que educar, y creo que la tarea que se propusieron estas arquitectas es justamente un trabajo que está basado en 2 cosas. Uno es promocionar el verde y otro es tener algunas acciones disparadoras de manera tal de poner visible acciones que permitan la imitación.
Dentro de promocionar, están haciendo una campaña de informar, de difundir, de buscar colaboración y cooperación entre distintos actores, y en la parte de acción hemos realizado una campaña Change para pedir la reglamentación de las terrazas verdes, porque no sé si ustedes saben que hay una ley que está hace 3 años aprobado, pero no está reglamentado, lo cual significa que no están los estímulos, no está la autoridad de aplicación y por lo tanto es imposible lograr que el propietario que quiere hacer una terraza esté de alguna manera estimulado desde parte del gobierno. Esto significa que, digamos, es una ley muerta. No, sí, oye, desde hace 3 años, de gente que vive en frente de mi casa, que tiene esos viejos petit hotel que se han resguardado, que son pocos, hotel, boutique, han hecho todo ese tipo de cosas, pero la fachada se guarda, desesperado llamándome qué pasa con la ley, porque yo quiero hacer, justamente para rebajar impuestos de ABL, yo parquizo mi terraza. Y uno le dice, sí, la ley está y la ley está aprobada, pero no, y nosotros nos quedamos siempre en el pero. Bueno, la idea es justamente presentarle al jefe de gobierno esta solicitud. Con la firma tenemos apoyo de muchísimas instituciones, el Consejo Profesional de Arquitectos, el Consejo de Ingenieros, la Universidad 3 de Febrero, parte de una serie de instituciones que me parece importante que sean escuchadas. Nos parece que tenemos que trabajar en este sentido y sumar el esfuerzo privado al público. El cambio lo necesitamos no dentro de 50 años, lo empezamos ya. Bueno, si el techo de la Rosada van a poner una huerta, estoy encantada de la vida. Creo que es un buen ejemplo. Yo también. No solamente la Casa Rosada, hay una parte de la legislatura que lo tiene, hay una parte del Congreso que lo tiene, hay escuelas que están teniendo terrazas verdes, pero creo que solo teniendo una masa crítica bastante importante podemos aportar un cambio, si no es una especie de ejemplo paisajístico, pero debemos empezar a sumar. En Holanda todas las ciudades tienen terrazas verdes. Bueno, en Córdoba es obligación las terrazas verdes a partir de ahora, con una nueva ley que ha salido. Bien. Yo creo que debe ser opcional y creo que debe incluir básicamente a las viviendas existentes, no solamente las viviendas nuevas. El tema de las existentes es que no están preparadas quizá para el peso. No, en general hemos consultado con el Consejo de Ingenieros, la Cámara también de gente que trabaja en este tipo de cosas, y evidentemente hay distintas soluciones de terrazas verdes. Tenemos terrazas verdes desde 7 centímetros hasta mucho más peso, y el cálculo se hace con eso húmedo, es decir, cargado de agua. Y generalmente el margen de resistencia da muy bien, porque las construcciones antiguas estaban pensadas con un gran margen de seguridad. Y lo que resulta interesante es que hay variantes como por ejemplo con vegetación autóctona, que no requiere riego, por lo tanto es mucho más barato. Y las ventajas están muy comprobadas. Lo del autóctono me parece fantástico, porque todo lo que es importado en materia vegetal es muy... ¿Que a quién se le ocurrió poner árboles importados en las calles? Se defienden mucho peor de las pestes, de las plagas, de los bichitos, etcétera, en vez de tener árboles autóctonos en la calle que serían mucho más fuertes. Ya tienen el problema de inclinarse hacia el centro para buscar luz. Encima tenemos encargados de edificios que en vez de barrer es más práctico manguerear y a veces tirar detergente, por lo tanto me van pudriendo las raíces porque no hay obligación de hacerle una parecita al pobre árbol, y de golpe por así, qué horror, se cayó un árbol arriba de un auto, mató a una persona. Es normal que se caigan. Bueno, si tuviéramos árboles autóctonos sería más difícil y encargados más conscientes. Cuando decimos autóctonos, ¿qué variedades serían? Tenemos unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, Seibo sí, jacarandá también. Podés poner, pero hay muchas. El palo borracho no es autóctono. No sabría decirte. Sí, es decir, es más del litoral, pero por lo menos es nuestro. Las tipas son nuestras. Las tipas, sí. Los paraísos son nuestros.
Espérate que es un buen tema ir a averiguar el cuáles Lapacho. son nuestros... Lapacho, que está Lapacho. bien, está más en el norte, pero miren el maravilloso Lapacho de Figueroa Alcorta, que también fue presidente de la Nación, además de Avenida, que Ese Félix Lapacho Luna... llama la atención en Claro, la esquina, Félix ¿no? Luna Hermosísimo, todos los años ¿viste? mandaba una carta a la Nación diciendo ya floreció el Lapacho. No puedo dejar de mencionar que los lapachos a mí me recuerdan a Tucumán, que llega la primavera y toda la ciudad de Tucumán se llena de las flores A de mí, los a lapachos. mí me recuerda a Asunción. Y es Hay maravilloso. demasiados tucumanos en Buenos Aires. Pero ella no es tucumana, Yo soy ella es salteña, salteña, pero estudió en Tucumán. Pero Asunción es una gloria de Lapachos. Bueno, Cuando llega la estuve primavera. hace muy poco en La Plata y la verdad que me parece que la forestación hace al paisaje urbano y que no solamente en nivel estético, sino en calidad de vida de la gente. Y es algo que debemos volver a trabajar fuertemente. Nosotros no solo hemos perdido metros verdes, sino hemos perdido gran cantidad de árboles, muchas veces por falta de mantenimiento. No, Y pero por es descuido que- los vecinos que los envenenan o los Sí. No, pero depredan. eso es algo que hay que meterle en la cabeza a los chiquitos de los 3 años, que los árboles, que ese es mi cuento en los colegios, los árboles son mágicos, totalmente mágicos, porque con las raíces se agarran y sacan todos los minerales que son necesarios, y con las ramas y las hojas agarran todo el anhídrido carbónico y lo van a convertir todo eso. Hacen una mezcla dentro con unos duendecitos y lo largan en oxígeno para que podamos respirar. Lo que se logró en la avenida 9 de Julio fue el trasplante de grandes árboles con Sí. mucho éxito. Se ¿no? puede hacer, se puede Que hacer. Es difícil, pero se puede Era hacer. un japonés el que lo manejaba Sí. eso. Digo, Sí. yo estuve leyendo, porque apenas están haciendo la avenida aparecen los quejosos. ¿Cómo, si hacemos memoria, cuando se hizo la Panamericana, Bueno, se abrazaban Enrique, un grupo de mentes a un árbol como sí, si el árbol... me voy a impidiera- encadenar. Yo decía, quedará ¿Te acordás de eso, Silvia? Sí, me acuerdo Enrique perfectamente. García, que era el intendente radical de Vicente López, que decía, me voy a encadenar un árbol. Y yo me preguntaba, ¿queda después de años de sol y de lluvias, de veranos y inviernos, dará un tembol, un árbol dente? ¿Qué será esa mezcla de un intendente que quedó encadenado? Pero a un no, árbol? el Está trasplante lleno de grandes árboles anduvo muy Está bien en la lleno 9 de de julio. árboles. Y en la Panamericana. No se perdieron en la Panamericana tampoco. plantado y de eso, todo. Eliminó la queja de que no había que hacer el Metrobús para no voltear ningún árbol. Bueno, ¿no? pero además nosotros nos quejamos de todo. Me molesta el tren, me molesta la vía, entonces, bueno, hagamos un puente. No, bueno, nosotros soterramos, entonces, me van a mover el edificio, lo paramos. Todo es no, no ayudamos. A mí ¿Cómo hacemos me para parece ayudar? que en este punto empoderar al ciudadano no está nada mal. Pero no empoderar ni desde la queja solamente, ni desde la demanda, sino desde la acción, a donde el ciudadano sabe que puede mejorar su pequeño entorno. Esto no desecha una visión más grande de la ciudad, demandas que exceden al problema del barrio, pero creo que hay un movimiento del vecino que a mí me preocupa mucho. Se retiró primero de la calle, después de la vereda, y ahora se retiró de los frentes, es decir, el frente le pertenece a otra persona. Entonces esto Porque significa eso- un nivel de retracción ciudadana Eso es vos muy planteás. grave. Yo tengo 74 años y me crié en una calle donde a la tarde salíamos todos a tomar fresco. O sea, la vereda era del vecino y uno conocía el nombre de todos los vecinos. Bueno, esa sociedad la mató la televisión, la mató el tráfico. Digo, esa sociedad cambió. Pero lo que vos planteás es como clave, ¿no? Que el tipo se metió tan adentro que en el afuera nada, no se hace cargo de nada. Y no solo eso, a mí Bueno, me parece... quizás Zaffaroni tiene algo de culpa de eso. De- Hay No. tanta inseguridad en la calle que cada vez te metes No es más por la adentro. No es inseguridad. solamente No es la por la inseguridad. No Creo es que hay un montón solamente. de factores que inciden que la gente no sienta pertenencia a ese espacio público. Y si nosotros queremos una ciudad amigable, la única manera es recuperar ese espacio público. ¿Y cómo lo recuperamos? Bueno, por ejemplo, el trabajo que este trabajo nace en un reposicionamiento de la avenida Entre Ríos, que es un eje comercial muy importante en la ciudad y que sin embargo tiene grandes falencias y deterioro. Es una de las avenidas que atraviesa la ciudad de norte a sur, termina en Callao, termina con Libertador
y es un eje que muestra claramente las diferencias de calidad ambiental de una ciudad. La zona norte tiene una calidad, la zona sur tiene otra calidad. Entonces creo que emparejar esta calidad y empezar a trabajar en cualificar este espacio público en el cual pasa muchísima gente, porque es una zona de paso de mucha población flotante, significa volver a apropiarnos de un espacio público, y creo que el comercio cumple un rol bastante importante, que es darle vitalidad y seguridad a las calles de la ciudad. En Europa, no sé si ustedes ven, está prohibido los shopping dentro del área central. ¿Por qué? Porque desvitaliza justamente estos puntos de encuentro. Soy un fanático de ese tema, un enfermo de ese tema. Creo que el shopping ha sido destructivo para la ciudad. Y en Europa, vos caminás Roma, caminás París, no los encontrás, ¿no? No, porque están con requisitos de que estén afuera de la ciudad. Claro. Y en ciudades muy pequeñas o en pueblos de menos de 5.000 habitantes están prohibidos los supermercados. ¿Por qué? Porque están defendiendo el pequeño comerciante, pero no porque está defendiendo la actividad. No le des letra. Es mi fanatismo. Sino porque, a ver, hay un comercio que sostiene y apoya la red social del encuentro, que no tiene nada que ver con simplemente la modalidad comercial. Es la persona con la cual yo dialogo, la persona con la que establezco un vínculo, la persona que mire el espacio público y que me da cierto nivel de seguridad. Además, y esto no se mira. Ese intermediario del supermercado termina destruyendo al productor. Le paga cuando quiere. Es una cosa horrible lo que ha transitado eso en nuestra sociedad. Cada supermercado mata 100 almaceneros y no sirve para nada. ¿Qué agrega? Yo le decía a Hugo Biolcati acá en esta mesa, vos producís leche y gana más Carrefour que vos. ¿Eso es absurdo o no? Mirá si vamos a París a poner algo. No sé. Por eso a mí me parece que el ejemplo de Trump con Franco Macri es claro en esto. ¿Qué le dijo Trump hace unos años a Franco Macri? Los negocios inmobiliarios acá los hacemos los yanquis. La globalización tiene un límite, que es la estupidez, ¿o no? Yo creo que, obviamente, para articularnos positivamente con el mundo global, también tenemos que mirar nuestras necesidades y nuestras potencialidades. Claro. Espérenos un segundo, la pausa es cortita, ya volvemos. Ya volvimos, vio que fue cortito. Estábamos fabricando velas. A ver, perdón, porque todo esto es como bastante confuso y no confuso. Muchos temas que todos se insertan en lo mismo. Tenemos una mala calidad de vida, tenemos que mejorarla. Todos tenemos una mala calidad de vida. Hasta los que no tienen mala calidad de vida creen, también la tienen. Si me falta oxígeno, empiezo por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con los homeless? La gente que duerme tirada, que es muy impresionante en los dinteles de las puertas de los edificios, que uno llama, los vienen a buscar de los refugios, porque de verdad eso funciona, pero no les gustan los refugios, entonces salen y vuelven a estar no en la misma puerta, 2 puertas más allá o 2 puertas más para el otro lado. Yo creo que es el iceberg de la expulsión de mucha gente del sistema, y que obviamente los refugios sí son necesarios, son un paliativo indispensable, pero absolutamente insuficiente. Creo que tenemos que empezar a pensar primero cómo hacemos para que no haya más indigentes en la calle, porque esto se multiplica. Y segundo, cómo hacemos procesos de reinserción de la gente. Conozco algunos proyectos que están trabajando no solamente en el acto paliativo de llevarles comida o abrigo, sino que están tratando de enseñarlos en algún oficio, tratar de insertarlos de alguna manera en el sistema o en el mercado. Esto no es una tarea de un día, claramente.
Pero creo que hay que ir al hueso, ¿no? No solamente tratar de resolver que coman y que duerman abrigados. No. Un detalle, habría que ver cómo vino creciendo el número de caídos en los últimos 15 años, ¿no? Porque no sé, a mí se me ocurre que cada vez vemos más, ¿o no? Yo tengo la sensación que Cada efectivamente vez la hay crisis más. de 2001 vino a quedarse y nunca se fue. O sea, ese incremento es lo que nos obliga a pensar una salida. Exactamente. Pero desde ese número, porque cada vez avanzan más y que ya no encontrás de a 2, de a 3. Lo que más me llama la atención son familias completas que están durmiendo en la Familias calle. completas. Sí, o en un auto. Hay mucha gente que duerme en un auto, con chicos que hacen deberes en un auto. Ese fenómeno en Argentina es del 90, no es anterior a los 90. No, es finales de los 90. Finales de los 90. de los 90. Finales. Pero Sí, creo que la crisis del 2001 lo puso en la vidriera. Sí. Y la gente inicialmente tuvo una actitud tremendamente solidaria y después, como Se acostumbró. todo enfermo crónico, empieza a distenderse la ayuda y quedamos casi divididos mirando a ese señor que está en la calle casi como un mobiliario urbano, Sí. el cual busca desentenderse la gente. Y Forma eso parte del paisaje. es bastante dramático que nos hayamos acostumbrado. ¿Sabes quién ha hecho una cosa, desde mi punto de vista, muy inteligente? Por supuesto que no soluciona el problema, es un paliativo. El párroco de Santa Rosa hizo una serie de baños para que se laven, con duchas, con lavatorios, con jabón, con toallas. Entran, se lavan, se humanizan, porque llega un punto en que están deshumanizados. O sea, se han olvidado ellos también de su persona. O sea, la sociedad los olvidó, ellos se olvidaron de sí mismos. Y una persona limpia, qué sé yo, con el pelo lavado, con las uñas cepilladas, ya es otra persona, por lo menos se está queriendo un poco a sí mismo. Si se quiere un poco a sí mismo, puede que sea más fácil acercarse, porque no es fácil acercarse. Yo creo que claramente hay como distintos estadios. La persona que ya permaneció mucho tiempo en la calle es mucho más difícil que aquella que recién ingresa a la calle. No la reintegrás más, La ¿no? reintegrás más fácil, sí. Pero es un problema, me parece, sumamente complejo, al cual hay que dedicarle más energía para ver cómo contenerlo, porque esto, como vos decís, Julio, a mí me parece que si no crece, por lo menos permanece, y cuando eso se cristaliza ya es un problema más grave. Bueno, yo creo que cristalizado está de alguna manera porque forman parte del paisaje urbano, y ya lo hemos aceptado. Nos pasa a todos. Yo camino 2 cuadras y digo, no, vi a alguien, ¿dónde ir exactamente? Tengo que llamar a mi comuna para que lo vengan a buscar, pero no es, qué horror, ya está, empiezo a llamar a la comuna. No, ya se me pasan cuadras y de golpe me acuerdo. Pero me decía, hay también. una voluntad política de iniciar un camino para resolver esto, que hasta ahora no lo tocamos ni como tema, ¿o no? No, estamos No demasiado es un enfocados. tema de debate, ¿eh? Estamos demasiado enfocados en ganar las elecciones del año que viene. Y mientras pensemos en las elecciones del año que viene, a un año de distancia, obviamente no vamos a pensar en todas las cosas que hay que resolver, que son infinitas. Porque Bueno, son a mí me muchas. parece que también una manera legítima de trabajar políticamente es resolviendo los problemas a la gente, porque todos nos vamos a sentir un poco mejor. Bueno, es que para la política, si no sirve para resolver los problemas de la gente, la política no sirve. Exactamente. Está para eso, para resolver los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. Bueno, pero una Sino de la las gente. cosas que nosotros percibimos, digamos, es que muchas veces ese debate político está un poco despegado de las preocupaciones cotidianas de la gente que está en la lucha de la sobrevivencia. Y esto hace que el diálogo esté un poco interrumpido, me parece, ¿no? Y que esto tendría que ser una política de Estado, porque no hay un partido para el cual se sufre. No. Esto es un dolor colectivo y es un problema colectivo, ¿no? Yo te diría que el problema empieza con el subsidio, que es indispensable, Sí, claro. pero con contraprestación, porque la gente no puede acostumbrarse a recibir Pero esos dinero. caídos no están en el subsidio, ¿eh? No, ni eso siquiera, ya- ni eso siquiera ya en el es una subsidio. categoría Ni siquiera. debajo del subsidio. Exacto.
Por eso. Yo creo que el Hay que problema empezar con el subsidio con contraprestación antes de que lleguen a esa situación. es que yo creo que ellos Me están parecito. totalmente hasta fuera del subsidio, inclusive alguna gente no tiene ni documento. Bueno, yo creo que habría que repensar o trabajar más profundamente qué significó la ruptura de las modalidades del empleo. Cuando el empleo conocido ya no utiliza los conocimientos que están instalados en una sociedad que demanda a otros, bueno, existe una demanda de empleo que no puede ser satisfecha y hay un montón de gente que tiene capacidad y habilidades para el empleo que no existe. Entonces acá tenemos un problema serio. Yo a veces cuando en la ruta paro y tengo que soportar un autoservicio, insulto en 7 idiomas, porque digo, esto lo traen de un país donde faltaba mano de obra. Y yo tengo que andar con mi bandejita, que además por mi edad odio eso, cuando en la esquina le tengo que dar una propina al señor que no fue mozo. O sea, digamos, qué absurdo, ¿no? Lo del autoservice en un país donde vos tenés una necesidad de dar trabajo. Así es. Tenés que hacer obra pública, pero hacerla, no pagarla sin hacerla. Bueno. La obra pública no es evidentemente un trabajo de alto nivel, ni muchísimo menos, pero da trabajo. Da trabajo. Todavía no empezó la obra pública, esperemos que empiece, ¿no? Porque ya entramos en el debate de que se acerca el año del gobierno y yo que voté a Macri y lo defiendo y sigo pensando que lo de Scioli hubiera sido peor, bueno, ya es me un empieza a guarda. molestar el hecho de no ver un brote verde. Bueno, o alguien se lo comió Alguien se lo comió. o es una metáfora Pero falsa, ¿no? dicen, porque yo ahora creo poco, dicen que están terminando las obras públicas que el gobierno anterior pagó, pero no hizo, que se está terminando, no lo sé si es cierto. La propaganda, porque el Estado hace propaganda, los privados hacen publicidad, la propaganda me dice que están terminando el puentecito, el soterramiento, el pedacito Maru, de se ruta. necesita que alguno No sé si de es los cierto. índices dé positivo. Alguno. Digo, la construcción, el cemento, algo de para arriba, ¿o no? El descreimiento da muy para ¿Eh? arriba. ¿El? El descreimiento da muy para arriba. El decremento. Pero, a ver, yo creo que la obra pública efectivamente da mucho empleo, Sí. pero si la obra pública está empeñada en facilitar de alguna manera los microemprendimientos, las pymes, las pequeñas industrias, eso estaría mucho mejor. Esto estaría mucho. Si la obra pública no genera un efecto dominó que facilite el trabajo de muchos esfuerzos y voluntades privadas, creo que esta dinámica no va a arrancar. Va, de todos modos, una ruta conecta. Si volvemos Por a tener supuesto, pero- trenes, tendríamos un Pero, aire mucho más limpio, Malú, un transporte mucho más barato. Pero y tiene que le haber una quitaríamos política. fuerza a un sindicato. Me parece perfecto, pero tendríamos que tener una política estratégica de desarrollo de esas regiones. Estoy totalmente de acuerdo, pero en algunas cosas somos federales, quizá para las que no debiéramos hacerlo. Entonces tenés una provincia como Córdoba que sí va a tener. Una provincia como Santa Fe, si los cárteles se lo permiten, también la tendría. Es decir, pero no sé si eso lo tendría Misiones, Formosa, El Ahora, Chaco. Yo hablé en idea, o sea que no hablé en la derecha. Y dije una cosa que sostengo hace tiempo. La concentración económica destruye al mismo capitalismo. Hay cadenas de kioscos, cadenas de bares. No hablemos de la farmacia. Yo digo siempre, cada farmacia que avanza Lo ama Pharmacity Mario Quintana, destruye a una familia y la convierte en dependiente. Ahora, el pez grande se come al chico siempre. O el Estado limita la concentración, queda la verdulería. Ponemos una verdulería por cuadra. En la cuadra mía hay 2. Digo, porque es el último refugio que le queda al de iniciativa privada para intentar sobrevivir. Y además son Lo demás bolivianos. está todo en manos de las cadenas. Y además son ¿Esto bolivianos. destruye la sociedad o no? Yo creo que a medida que vamos aumentando la diferencia de ingresos, Claro.
nos vamos arriesgando a tener un conflicto pronto. Exacto. Porque cuanto más desigualdad existe en una sociedad, más violencia tenemos. Es decir, no es la pobreza lo que genera la violencia, es la desigualdad. Es la desigualdad. Y lo que decís, Julio, a mí me parece más que interesante, porque me acuerdo que Felipe González señaló que en el último encuentro de Davos se advirtió que el desequilibrio o la desigualdad de ingresos conspira contra el mismo sistema y que lo va a quebrar. Yo le Que si decía, aumentamos el desequilibrio, va a quebrar el sistema. le dije a Mauricio Macri, lo dije en idea. Si cada dueño de taxi, cada taxista es el dueño, tenés un clase media integrado. Si vos tenés un empresario que se compró 2.000 taxis, tenés 2.000 peones resentidos que van contra la sociedad. Y ese no es un inversor, porque no invirtió nada. O sea, la sociedad tiene que buscar que el capitalismo sostenga su dispersión. El capitalismo con dispersión lo sostenemos entre todos. Con concentración tiene riesgo de estallido. Y no soy socialista. No. Aclaro. Y si No, además no, esa sí, puede concentración no va acompañado con un buen nivel de servicio del Estado para aquellos que son empleados, la situación se agrava muchísimo. Se agrava muchísimo. Que es lo que hoy tenés como estructura real. Nosotros tenemos un 30% decaído en los últimos años. Así, 30,2. 30,2. ¿Eso hace 40 años no existía o no? No, No. absolutamente Si no existía, miremos qué hicimos en los últimos 40 años para que se nos caiga un 30% de la sociedad. Algo habremos hecho. Sí, y somos porque no fue la responsa- globalización. Somos responsables de eso. Somos responsables, y lo que es peor, somos responsables de que en los nini sigan aumentando. No paran Es más. decir, esto es tremendo, porque esto es el futuro del país. Ya no estamos hablando de nuestra generación, que No hay bueno, ya mal que futuro. mal hemos llegado, digamos, a consolidar nuestra vida. Los jóvenes que no tienen ninguna expectativa, ninguna esperanza, le estamos dejando un legado Pero, tremendo. Silvia, ¿qué futuro tenés si sobre 4 millones de jóvenes entre 18 y 25 años tenés 1.082.000 nini, de los cuales 700.000 ya no buscan trabajo? ¿Qué futuro? No hay futuro. Ahora, ¿Cómo va a ser la Argentina de acá a 20 años? Explícame. no quiero dar el ejemplo de una estructura comercial donde el que conduce gana 100 y le discute a sus empleados 2,5, y de estas sabemos miles, ¿o no? Así La es. distancia entre... Yo me crié en una ciudad donde el de arriba y el de abajo estaban a 6 veces. Hoy es 600 veces, ¿o no? Así es, y Latinoamérica encabeza el desequilibrio en todo el mundo, Y nosotros la desigualdad. avanzamos, ¿no? Vos sabés que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, bueno, Japón es un país vencido, el único país que recibió 2 bombas atómicas sobre personas, etcétera, con hambre, con frío, sin remedios, etcétera. Entonces vos decís, ¿cómo no se volvieron comunistas, que hubiera sido lo normal? Y la respuesta es que todos tenían hambre, todos tenían frío, nadie tenía remedios, del emperador para abajo. El Palacio Imperial quedó chatito con el bombardeo alfombra, ¿no? Desapareció. Y cuando yo llegué la primera vez a Tokio, el Palacio Imperial no existía, y la orden de, en aquella época, Hirohito, era, mientras haya que reconstruir un hospital, una escuela, el palacio es prioridad última. Claro. Y el palacio se empezó a reconstruir en 1967. Qué bárbaro. Hirohito y su familia vivían en los sótanos del palacio. Ahí recibía, que es lo único que hace el emperador, a los embajadores cuando llegaban y los despedía cuando se iban. Tenía su laboratorio porque era un buen biólogo marino. Y vivieron todos esos años en el sótano porque la prioridad era escuelas y hospitales. Ahora, el tema central es que si ¿Por qué no creemos en podemos el hacer eso? capitalismo, lo tenemos que defender como proyecto. Y para defenderlo como proyecto y darle mística, tenemos que marcar que el esfuerzo es camino al éxito. Si vos Eso tenés se 20 perdió. empresas que se quedaron con todo, Eso se perdió. el esfuerzo es camino al resentimiento, ¿o no? Eso Así se es, pero perdió. además me animaría a decir que el recurso más importante hoy en el mundo globalizado es el saber, y es el recurso humano.
Y si nosotros tenemos un 30% fuera de si siquiera aproximarnos al sistema, y tendremos por lo menos un 50% que está subutilizado, me parece que nosotros estamos tirando un recurso más que importante, sobre todo si consideramos que el argentino es creativo, que tiene gran capacidad de trabajo, aunque la gente diga que no. La gente que trabaja a veces tiene 2 y 3 trabajos. Y me parece que todo eso es un gran desperdicio a nivel de un proyecto para salir adelante, ¿no? Nos encanta desperdiciar. Es lo que no te diste cuenta. Pero cuando vos das el otro paso, que es a la búsqueda de una persona para un trabajo, te encontrás con la contracara de esto. No te aparecen. ¿No? Porque a mí se me quejan desde el zapatero a la tintorero que no tienen personal, que buscan y que no encuentran. Entonces vos decís, bueno, es que ya no buscan trabajo. Lo que pasa es que si el trabajo perdió el lugar de incentivo, claro, y es solo de sobrevivencia, se pierde la gana, y además ¿o no? está bueno, porque acá y además está el subsidio, que si me das un trabajo droga en blanco, yo pierdo el subsidio. Y la droga. Bueno. Lo que paga la droga no paga el trabajo normal. Y eso está claro. Y como la droga es un ersatz para un vacío que tienen... Me parece que también es un factor a tenerlo en cuenta. Sí. Un dealer gana más que una persona que está inserta en el mercado laboral desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿cómo competir con eso si además la persona no está capacitada y no puede nada más que insertarse en ayudante de ayudante de ayudante? Oh, claro. Es muy difícil. Pero es difícil encontrar gente para cuidar chicos. Digo, tareas de las más simples y claro, menos necesidad de formación, salvo el afecto. Yo no diría eso, pero yo creo que se requiere formación para cuidar a un chico. No, claro. Pero lo normal es llamar a una universitaria que normalmente te cuidan el chico mientras vas al cine, por ejemplo, o vas a una comida. Pero a mí me preocupa cuando esa persona que no tiene capacitación a lo mejor tiene un ingreso vía el delito 10 veces superior al que puede tener con su nivel de capacitación. Es decir, le estamos diciendo de que no vale la pena el esfuerzo. Pero permitimos que eso sucediera. Sí, claro. La Argentina era un país de paso y de golpe y porrazo somos el segundo país del mundo en exportar cocaína. También le marcás a la sociedad que el tránsfuga, el corrupto, es un sistema de ascenso más lógico que el productor. Y eso está en el diario cotidiano. Cuando vos le marcás al tipo durante años que el que no roba es un gil, digo, tomando a disépolo, al tipo la moral se la tiraste al diablo, ¿o no? Hay un cambio cultural. No, si los valores a donde antes el trabajo era un camino no solo de ascenso social, sino también de piso de dignidad. Claro. Y eso implicaba respeto. El respeto hoy pasa por otro lado, lamentablemente pasa por otro lado. Ahí estás usando palabras que hoy no tienen sentido, dignidad y respeto. Qué cosa tan ridícula. La dignidad te la da tener mucha plata y el respeto te lo da el tener mucha plata y nadie pregunta cómo la hiciste. Es más, yo sé cómo la hiciste, pero igual tenés tanta que te tengo respeto. Y yo creo que hay una valoración excesiva del éxito. Bueno, ¿de qué éxito? De ese que dice Malú, claro, entre paréntesis. Porque el prestigio es una variante del éxito que no se... No, pero si vos le preguntas a una madre normal, clase media, puede llegar a fin de mes. Si quiere un hijo sabio o un hijo rico, te dice rico. Vos le preguntás, ¿qué querés para tu hijo? Y lo normal es que uno conteste que sea feliz, ¿no? Que sea feliz, no sé, inflando bicicletas, o siendo ingeniero en la NASA, no sé, te van a decir que tenga éxito, nunca te van a decir que sea feliz. Ahora, Silvia, en este momento hay como un debate entre el gobierno y el resto de la sociedad sobre este tema del discurso. Lo que estamos planteando nosotros es la necesidad de un discurso, de una propuesta de vida. Uh-huh. El gobierno cree que ese discurso no es necesario. Claro, porque ¿no? Tiene miedo que lo confundan con el relato. Y mientras sigan con la mochila del gobierno pasado, tengo que decir blanco porque el gobierno pasado decía negro, tengo que ir al este porque el gobierno pasado iba al oeste. Un objetivo no es un relato. Lo del relato era como falopa, lo del objetivo es como imprescindible, ¿o no? Yo creo que sí. Pero no lo hacen, insisto, porque tienen miedo de que se los confunda con lo que pasó. O sea, que no hay una identidad. No lo hacen porque no recuperan la idea de que la política es el espacio de una propuesta, si querés de un sueño. Pero sin el sueño no hay vida. Pero tiene que haber una utopía. Tiene que haber una utopía.
Sin utopía, ¿hay utopía hoy? No, Yo creo que no. y sin Claramente. utopía no se puede vivir. Entonces estamos esperando que algo crezca para que la utopía nos la dé un índice, ¿no? Sí, Pero las también hay utópicas que tenerle encuestas. menos miedo a la gente. La Eso gente sí, está muchas bien, veces eso es está bien. mucho más sabia, es más sensata, aporta soluciones. No es más fácil armar proyectos con la gente, pero sí es más fecundo, claramente, porque la gente se hace cargo del proyecto, lo defiende, lo cuida. Si seguimos simplemente dándole a la gente y no escuchando sus prioridades, sus necesidades, vamos a estar perdidos. Creo que tenemos que empezar a armar lugares de trabajo donde lo público y lo privado avancen conjuntamente, Vos Se sab- articule. se articulen. Vos sabés que en Alemania las ciudades de cada estado pueden, y de hecho lo hacen, cuando va a venir el presupuesto, los ciudadanos mandan a su intendente, que luego junta las propuestas de en qué habría que gastar y cómo y por qué. Todo eso se va juntando todos los estados, y los estados lo mandan al gobierno federal, y el gobierno federal suma sus ideas a las de los ciudadanos hasta del pueblito más chico de Alemania. Ahora, nosotros Alemania estamos... le va bastante bien. Bueno, en Nosotros- Brasil también hay presupuesto participativo. Sí. Pero nosotros estamos saliendo de una enfermedad, que de eso es difícil olvidar. El kirchnerismo fue una enfermedad. Y una ¿o no? enfermedad casi mortal. Digo, donde el relato era el odio. O sea, era el cultivo del resentimiento como elemento central de armar un futuro, ¿no? Si nosotros pensamos de que el futuro es el país que pueda tener conocimiento, innovación, articulación, resulta que la innovación se da en la articulación de lo diferente y entender No. que el otro te aporta. Ahora, si el otro es un enemigo, nunca podremos articular nada y nunca Eso podremos es. tener una innovación significativa. Bueno, eso creo que pasó. Ya no. Teniendo un poder legislativo dividido en tres, donde todo el mundo tiene que hablar con el otro y escucharlo y ceder, y quizá no sé si la ley sale mejor o sale peor. La lógica sería que fuera mejor. Y el espejo de Venezuela es atroz, ¿eh? Porque la idea del otro Digamos, siempre te enriquece. A mí me parece que Eso es Venezuela obvio. es la imagen de que nos salvamos. No, bueno. ¿Eh? Dios. Es... De hablar con el pajarito. Antes de ayer Con el puse pajarico. el Telesur y lo escuché a Ah. Maduro un rato. No podés ¿Qué hacer decía? eso. A ver. Nunca dice. Me parecía tan semejante a la Cristina que dejamos, ¿no? El entorno fanatizado, el discurso del odio, los enemigos aparecían por todos lados, los objetivos eran solo derrotar a los enemigos. Era una cosa, un modelo que Con la diferencia que Cristina hablaba mejor que Maduro. es una... Yo como le tenía al final mucha bronca, no sé. No, la bronca se la tuve. No desde pude el ser primer día, objetivo. pero articulaba mejor las frases, eso indiscutiblemente. Maduro hasta se traba hablando. Y además como trata de impostar la voz para que le salga la voz Ahora, parecida a la de Venezuela Chávez. no queda nada, No. ¿no? Es sorprendente, el destino de Venezuela es sorprendente realmente, porque no sé cómo va a salir de ahí. No sé, pero Chávez se gastó 700 mil millones de dólares en comprar armas, en ayudar a Cuba y en comprar voluntades en América Latina, con los gobiernos. No, pero la disolución de Cuba, que digamos, yo tuve años pensando de que Cuba era la marca de un futuro, hasta que fui a Cuba y dije, el futuro que sea de ellos yo no lo quiero, punto. Y hace años, ¿no? Fui 7 veces a Cuba. Pero la caída de ese proyecto Tenía una novia en Cuba. es Claro. también la caída de, digamos, lo de Maduro queda en la nada, porque no hay posibilidad de que eso crezca. Yo creo que no, pero lo que pasa es que cuando eso se desplome con una sociedad partida al medio, que sigue sobreviviendo el chavismo porque el ejército apoya, si no hubiera ejército apoyando, obviamente eso nada Hubo un de eso. atisbo de negociación, ¿no, Silvia? Sí, pero ya últimamente? generado por el Papa. Generado por el Papa, pero eso atisbo nomás. Sí, se desinfló como un globo pinchado. Ya está. A la oposición Automáticamente. le toca la cárcel, punto. Sí. Además no entiendo cómo podés negociar antes de que me saquen a todos los presos políticos de la cárcel y permitan el plebiscito.
Por favor, estamos en democracia, ¿cómo no le permiten votar al pueblo? Artículo 72 de la Constitución venezolana, hecha por Chávez, que estaba tan seguro de sí mismo, con razones, porque a él lo hubieran votado, que dijo, bueno, si dentro de unos meses no están de acuerdo conmigo, hacemos un plebiscito y si me dicen que no, en 2 meses yo doy elecciones generales. Pero nuestras democracias son un poco débiles, diría yo. Y me parece que tenemos que caminar un rato para consolidarlas, porque deja espacios como para que ocurran este tipo de fenómenos. Por eso nos cuesta entender a Trump, porque Trump marca el acento y nosotros marcaría el rumbo. Cada presidente nuestro elige un destino. El presidente de ellos elige, digamos, lo que puede, porque el 95% está organizado. Mira, yo al día siguiente de la elección, hablé con un amigo periodista que trabaja para los republicanos en el Senado, y le dije, ¿qué pasó? Y le digo, ¿qué va a hacer? Se desbanda. Y me dijo, ¿cómo se va a desbandar? Tiene sobre la cabeza la espada de Damocles del impeachment. Claro. Y Estados Unidos lo ha usado 6 veces, con 6 presidentes, ¿no? Apenas se quiere salir de la ley, y lo van a poner no solo los republicanos, los demócratas también. O sea, eso no existe como posibilidad. Por eso nos cuesta entender ese fenómeno, ¿no? A mí me cuesta muchísimo, me sorprendió totalmente que gane Trump. No. Y la verdad que según la gente que está en Estados Unidos no debía sorprenderme tanto, ¿no? Como que esto estaba debajo del agua y que muchos lo veían. Que hay una sociedad que no conocemos. Nosotros, exactamente. El Estados Unidos nuestro es el exitoso. Digo, hay otra parte que no lo es tanto. Las costas, las élites, los académicos, los intelectuales, la farándula de California. Está el centro. Está el centro, que siempre fue republicano, además. Sí, el norteamericano medio, que es muy temeroso. El otro día... religioso, profundamente religioso. Ay, nos estamos temeroso del cambio. Bueno. No son los únicos. El cambio fue muy brusco, no te olvides. El cambio fue muy brusco y la sensación es que Obama estiró mucho el elástico y... Insisto, los movimientos políticos son pendulares en todas partes. Van y vienen. Nos echan todo el tiempo. Eso es culpa de Daniel Villarroel, que yo creo que maneja mal los horarios. Nos tenemos que ir. Le prometo que vamos a poner en YouTube dónde puede comunicarse para Sumar Verde. Espero que se haya convencido de que aunque sea una maceta en la ventana, tiene que tener. Si tiene 2, mejor. Muchas si gracias. le pone 3, ni hablar. Esto fue La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Maluki Cuche, estamos en FM Concepto 95.5 en la zona norte, 102.7. El programa se repite el martes de 23 a 24 y dentro de un rato largo, lo va a encontrar en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y ahí nos va a encontrar con Silvia Fagre y va a ver que encima de todo lo que dice es mona. Chao. Buen fin de semana, hasta la semana que viene.